¿Cuáles son los conceptos centrales que nos interesa que ustedes profundicen, que ustedes tengan en cuenta al momento de hacer las lecturas de los textos que les propusimos? En primer lugar, aparece el concepto de objetividad periodística. En el texto de Cecilia Sossi van a poder ver ahí una historización de ese concepto, un concepto que es fundamental no solo para pensar nuestra materia, sino que van a ver a lo largo de la carrera cada momento que reflexionemos sobre el ejercicio profesional del periodismo. En este caso, Cecilia Sossi, cuando historiza el concepto de objetividad periodística, plantea las dos vertientes más reconocibles que existen en torno a este concepto. Por un lado, aquella corriente que plantea la existencia, que efectivamente existe, la objetividad periodística, que es posible acercarnos a la objetividad periodística y que en ese caso nuestra práctica como periodistas sería una especie de reflejo de la realidad. En este caso se considera muchas veces la teoría del espejo, es decir, que cada vez que escribimos, realizamos una noticia, un texto periodístico, estamos reflejando aquello que vemos en la realidad. Mientras que la otra vertiente sostiene que es imposible llegar, alcanzar o lograr en términos plenos, absolutos, la objetividad periodística. ¿Por qué? Porque no podríamos nunca acercarnos a la objetividad periodística, básicamente porque existen condicionamientos desde nuestra subjetividad, nuestra manera de enfocar un acontecimiento, condicionamientos que tienen que ver, por ejemplo, con la línea editorial del medio, con la ideología, también factores técnicos que tienen que ver con nuestra cercanía o nuestra proximidad a un acontecimiento, que tienen que ver con el espacio que tenemos para referirnos a él, que tenemos que ver con el tiempo, que tiene que ver con el tiempo que podemos dedicarle a la cobertura de ese hecho. Es decir, múltiples circunstancias que hacen que la objetividad finalmente sea imposible, tal vez sea un anhelo, una utopía a donde todos queremos llegar, pero que en la práctica nunca sucede. El otro concepto que nos interesa profundizar es el de desinformación. En este caso hay que distinguir dos aspectos. Por un lado, diferenciamos entre información falsa, errónea, y operación de desinformación. En el caso de la información errónea, equivocada, que aparece dentro de los medios de comunicación, se lo podemos atribuir, según lo que dicen los autores que vamos a leer, a errores involuntarios, a falta de tiempo para investigar, a falta de tiempo para chequear, a la imposibilidad de corroborar los datos, a buscar más fuentes de información, es decir, a errores involuntarios que ocurren en los procesos de producción de la información. Mientras que la operación de desinformación se refiere a maniobras y mecanismos voluntarios que se realizan desde los medios masivos de comunicación para tergiversar, ocultar, falsear, inventar, modificar información con respecto a lo que sucede en la realidad. ¿La desinformación es algo nuevo? No. Desde ya que existe antes de que existieran los nuevos medios de comunicación, las fake news, las redes sociales, existen desde el momento en el que las sociedades se organizan en torno a los medios masivos de información, a la aparición de medios masivos de información para dar cuenta de lo que sucede en la realidad. Esos mecanismos de desinformación básicamente disputan la idea de comunicación o del proceso de comunicación como transparencia, es decir, que nos alertan, nos ponen a pensar, a reflexionar acerca de los procesos de comunicación como fenómenos en los que siempre hay
opacidad. ¿Qué factores entonces estarían interviniendo dentro de esos, dentro como mecanismos de desinformación? Factores ideológicos, factores que tienen que ver con procesos políticos, económicos, lingüísticos, tecnológicos, es decir, una serie de estrategias que se ponen en juego de parte de los medios de comunicación y que los periodistas efectivamente llevan a cabo en el proceso de producción de la información para tergiversar, modificar, ocultar, engañar en algunos casos al público lector. El otro concepto que está presente en los textos y que nos interesa destacar es el de honestidad profesional. Entre otras cuestiones, este concepto implica la intención del periodista en su ejercicio profesional, la intención, decíamos, de narrar los hechos basados en una ética y en un deseo de respetar, de ser riguroso con respecto a lo que efectivamente aconteció. Vinculado con la idea de honestidad profesional se encuentran los códigos de ética periodística, es decir, un conjunto de normas y preceptos que han sido sancionados por distintas entidades, asociaciones, organizaciones que tienen que ver con el ejercicio de la práctica periodística y que nos sirven de guía para organizar las acciones que consideramos que son las correctas al momento de pensar el ejercicio de la práctica periodística. Entre algunas de las normas que aparecen en esos códigos de ética profesional podemos destacar la importancia de reflejar la pluralidad de fuentes, es decir, de contactar siempre a más de una fuente para contrarrestar, para dar cuenta de la información que estamos reuniendo. Siempre conviene distinguir entre información y opinión, explicitar cuáles son las condiciones en las cuales uno obtiene los datos y la información y por último ejercer una autocrítica permanente sobre nuestra práctica y ponerla siempre en discusión y en debate con la sociedad y con otros periodistas. Esperamos que esta síntesis les sirva de guía y de orientación para poder resolver las consignas del trabajo práctico y también como para ir formándose una idea de cuáles son los conceptos y temas centrales que abordamos en la materia en este arranque de la unidad 1. Cualquier duda ya saben que pueden consultarnos. Próximamente estaremos implementando otras herramientas para comunicarnos, para estar en contacto y seguimos entonces en este camino.